Muy bien, ahora vamos a proseguir con el tema de la investigación y sus métodos. A continuación vamos a ver esta cuestión de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Tenemos que ambas son conjuntos de disciplinas. En el caso de las ciencias naturales, que también se les llama duras, estas se enfocan principalmente en estudiar los componentes de la naturaleza o de los fenómenos naturales, ¿no? Y más que la naturaleza de las cuestiones físicas, ¿no? Porque no solo se limita a nuestro planeta, sino también al universo en sí. Entonces, la finalidad de las ciencias naturales es describir o identificar leyes que puedan predecir comportamientos futuros, como la geografía, entre ellas se encuentra la geografía, la física, la biología, la química y la geología. Vamos a ver un pequeño detalle aquí. Está repetida. Perdón, es que era la geografía física, ¿no? O la geografía política. No, la geografía política, ¿no? Porque van a ver cuál es la cuestión aquí, ¿no? Vamos a poner geografía física. Entonces, por el otro lado, las ciencias sociales se enfocan en estudiar al ser humano, ¿no? Y no solo al ser humano en lo individual, sino también a nivel social, es decir, a las sociedades y la serie de instituciones que existen para que se dé esta interacción a nivel comunitario, a nivel social propiamente, ¿no? Entonces, esto se hace desde una perspectiva que es más bien explicativa, porque el fin de las ciencias sociales es llegar a comprender cómo funciona el mundo social en sí. De primera instancia, se distingue las ciencias sociales de las naturales, que en las naturales siempre buscan, como se ya ha dicho, establecer leyes, ¿no? Cuestiones muy eh, secuenciales y muy directas de relación de una cosa con otra. Sin embargo, las ciencias sociales pues estudian cuestiones más complejas como es el ser humano en sí, ¿no? Y la forma en que se interactúa, que no es tan predictible muchas veces, o que también se da en diferentes contextos y cambia mucho de una cultura a otra o de una población a otra. Entonces, eh, más allá, o sea, es prácticamente imposible en muchas ocasiones para la ciencia social dictar, por ejemplo, leyes, ¿no? Al principio, cuando se empezó digamos, este movimiento de ciencia social, es lo que se buscaba equiparar a la ciencia social con la ciencia natural, porque entonces se consideraba que la ciencia natural era lo realmente científico, ¿no? Entonces, se trató de hacer eso, pero realmente es poco factible, porque lo que puede funcionar para una cultura, para otra puede que no aplique en absoluto, por simplemente la manera en que se expresa y se forma la cultura en cada una de esas comunidades. Por lo tanto, no es posible hacer todo el tiempo leyes universales. Sin embargo, sí pueden encontrar patrones, por ejemplo, como la psicología, o perfiles de comportamiento, o etcétera. Y aún así, ya saben que bueno, hay muchas escuelas de pensamiento o postulaciones respecto, por ejemplo, no sé, a la infancia, como Piaget, contra Vygotsky, toda esa serie de cuestiones que cada uno va planteando de diferente manera, ¿no? De ahí se prueba que realmente, pues no puede haber una ley así muy tácita sobre muchas cosas, porque es muy complejo. Mucho menos que sea predictivo, ¿no? Inclusive en las ciencias naturales, cuando realmente se enfrentan a la complejidad, algo realmente complejo, ya no son tan certeras, ¿no? Se podría decir, por ejemplo, es muy usual en Baja California Sur o en los lugares con costa donde llegan huracanes y ciclones, que hagan estas predicciones sobre la ruta del huracán o la trayectoria del huracán. Y muchas veces realmente termina el huracán en un lugar que no tenía nada que ver con lo primero que hayan dicho. Porque hay muchos factores que vuelven ese cálculo muy complejo, y las ciencias naturales y las matemáticas y la física se quedan realmente cortas. Ahora no vayamos a más hablando de física cuántica y mecánica cuántica, donde la física tradicional se pierde completamente, ¿no? Las leyes de la física ya dejan de aplicar en esos puntos, ¿no?
Entonces, también la ciencia natural tiene muchas limitaciones, solamente que nos han enseñado que no, nos han enseñado a través de muchos años que la ciencia natural es la ley, ¿no? Como tal, así como emite leyes, también es la ley. Pero como les digo, y como ya hemos platicado, y ustedes pueden seguir investigando, eh, pues realmente hay una serie de bemoles en ello, ¿no? Y por la parte de las ciencias sociales tenemos disciplinas como la geografía, ciencias como la geografía humana, es que quiere sobre la coma, geografía humana, la psicología, la economía y la sociología. Aparte de esta clasificación de ciencias naturales o duras y sociales, o también llamadas blandas, existen las humanidades, y eso se los comparto porque también a veces sale este tipo de información a relucir, ¿no? Las humanidades. Las humanidades están relacionadas un tanto con las ciencias sociales porque también están enfocadas en el ser humano. Sin embargo, las humanidades están más enfocadas en cuestiones del goce, ¿no? De lo artístico, de lo lúdico y de la expresión creadora, principalmente, ¿no? Por lo tanto, eh, algunos ejemplos de ellas, por ejemplo, es la filosofía, la filología y las bellas artes, ¿no? Pintura, escultura, danza, música, todas las 7 bellas artes y todas las expresiones artísticas que pueda haber están relacionadas con las humanidades. La principal diferencia entre las humanidades y las ciencias sociales es que las ciencias sociales son explicativas, buscan comprender el mundo, y las humanidades no necesariamente buscan hacer eso, sino simplemente expresarse, ¿no? No necesariamente buscar el porqué de las cosas. Aunque tenemos a la filosofía que sí que busca entender el porqué de muchas cosas. Y bueno, ambas, tanto ciencias naturales como sociales y todas las disciplinas que acabamos de ver, usan para llegar a su conocimiento el método científico, que ya lo hemos revisado anteriormente, pero vamos otra vez a dejar muy claro esto. Aquí tenemos, de acuerdo a Stefan, al final les voy a dar la bibliografía de su libro El nuevo método científico, y dice, en voz del buito, ¿no? Pero en realidad es una cita de Stefan: el camino para llegar al conocimiento científico objetivo es el método científico. Etimológicamente, método viene del griego métodos, de meta, y odos vía, es decir, lo que nos va a hacer llegar a la meta. Se trata, por lo tanto, de un modo razonado de indagación, de una estrategia, un procedimiento o un camino planeado deliberadamente en sus principales etapas para llegar al objetivo de conocer un fenómeno en los aspectos que nos interesan. Es decir, el método es aquello que nos va a hacer llegar al objetivo. En este caso, nos vamos a llegar al conocimiento científico. Es todo lo que nosotros utilicemos para llegar a un conocimiento científico. Y claro que esto, dependiendo del enfoque, sea cualitativo o sea cuantitativo, requiere una serie de pasos establecidos. Ahora, desde un punto de vista, digamos, positivista, hay 2 grandes pilares del método científico. Y recuerden el positivista, porque una cosa es lo positivista, que son, digamos, lo que llaman los hechos existentes y objetivos, y el otro gran enfoque, digamos, de la ciencia, o paradigma de la ciencia, que engloba a otros paradigmas que hemos visto, es lo hermenéutico, es decir, de los significados, ¿no? Porque Hermes, pues, era, de acuerdo a la mitología griega, era un personaje que llevaba mensajes a los dioses, ¿no? Y considerado de alguna manera el mensajero de la inteligencia, ¿no? El transmisor de inteligencia, ¿no? Hermes. Entonces tenemos que, de acuerdo a esta visión positivista, los 2 grandes pilares del método científico son la falsabilidad, o sea, la refutabilidad y la reproductibilidad. La falsabilidad fue postulada en su momento por Karl Popper. Esto es desde una perspectiva positivista. Aquí tenemos su caricatura de Popper. Y tenemos que la falsabilidad se refiere a que una teoría o una hipótesis o una proposición pueda ser puesta a prueba, es decir, que se pueda ver si es falsa o no. Porque se plantea que si tú no puedes poner algo a prueba para ver si es falso o no, pues en realidad pues es incontrovertible, es decir, no hay manera de comprobarlo. Entonces realmente desde el punto de vista de Popper se vuelve muy débil, ¿no? Es un dicho
que no es científico. Por ejemplo, si alguien dice Dios existe, volvemos al tema de Dios, probablemente no se puede considerar que eso es científico porque no hay manera de comprobarlo. Pero desde una misma perspectiva científica tampoco hay manera de afirmarlo. Entonces, un dicho como ese o una propuesta como ese no podría ser científico porque es incomprobable, ¿no? Desde el punto de vista positivista. Y la reproducibilidad se refiere a que tú puedas, que alguien haga una investigación, la diseñe, diga con qué métodos, o sea, con qué camino llegó a esos resultados y que tú puedas replicar eso en otro momento, ¿no? Que otra persona puede llegar y decir, a ver, yo voy a seguir el paso 1, 2, 3, 4, 5 que hizo esta persona y se supone que debe de llegar al mismo resultado. Si no llegas, si hicieras lo mismo, los mismos pasos, los siguieras exactamente igual, pero no llegas al mismo resultado, entonces se estaría poniendo en duda la veracidad de esa información. Le repito, esto es desde un punto de vista positivista y sobre todo de las ciencias naturales, donde muchas veces se puede hacer el 1, 2, 3, 4, 5. Como también hemos recalcado, en las ciencias sociales no siempre es posible seguir esos pasos y si lo haces 20 años después no te va a dar el mismo resultado porque la humanidad es mucho más compleja que muchas cuestiones de las ciencias naturales. No que todas, pero muchas cuestiones. Entonces aquí vamos a ver un pequeño video sobre la falsabilidad de Karl Popper y lo vamos a ir comentando también. En este video vamos a hablar de Karl Popper y el falsacionismo, una teoría sobre el método y la evolución de la ciencia. ¿Cómo se entendía la ciencia hasta el momento en que Popper desarrolló esta teoría? Se consideraba de modo lineal que la ciencia era un sistema que proporcionaba explicaciones sobre el mundo y los fenómenos de forma acumulativa, es decir, el conocimiento era cada vez más completo y abarcativo. Frente a un problema, los científicos proponían una explicación plausible, es decir, una teoría científica, que luego sería comprobada o corroborada por los datos observados en la realidad. Esto es lo que se llamaba verificacionismo. Pero esto genera un problema. Si los científicos van a buscar en la realidad verificar aquellas teorías que ellos mismos han formulado, entonces lo más probable es que lo logren, pues sus instrumentos de medición, la tecnología, incluso la atención y la cognición de los científicos va a estar sesgado de antemano para buscar comprobar la teoría. Esto en un lenguaje más sencillo se le conoce tal cual como el sesgo, ¿no? Es decir, por ejemplo, hace muchos años una profesora nos dejó hacer una encuesta para aplicarla a unas personas de la tercera edad porque el objetivo era que con los datos de la encuesta pues nosotros podíamos diseñar como arquitectos o estudiantes de arquitectura, diseñar un asilo. Sin embargo, todas las preguntas estaban como inclinadas a, ¿verdad que no te gusta vivir de tal manera? ¿Verdad que no sé qué? Entonces, ya la persona, desde que que era la profesora la que redactaba las preguntas, ya ya había tomado un bando, por decirlo así, ¿no? Entonces, ya había tomado como que muy por su lado y todas las preguntas, a lo mejor de manera inconsciente, estaban inclinadas a que las respuestas fueran como ella pensaba que iban a ser, ¿no? O sea, realmente hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a continuar. Por lo cual, Popper plantea lo contrario, plantea el falsacionismo, es decir, que la ciencia avanzaría mucho más y mejor si los científicos, en lugar de buscar afirmar sus teorías, buscaran falsearlas. Es decir, buscar un fenómeno o algo, un dato, que dicha teoría no contemple ni pueda explicar. De este modo, no se generaría esa falsa ilusión de completud o de conocimiento absoluto, sino entendiendo que el conocimiento científico es provisional. ¿Qué es entonces una teoría científica según el falsacionismo? Es una teoría falsable que aún no ha sido falseada. ¿Qué quiere decir falsable? Que puede demostrarse su veracidad o falsedad. En esto se distingue de un conocimiento tal vez religioso, metafísico, artístico. Y ¿Qué sería énfasis en esto, no? Religioso, metafísico o artístico, porque realmente ninguno de ellos es totalmente comprobable o refutable. Es decir,
Ya dimos hace rato el ejemplo de lo religioso, ¿no? En el caso y de lo metafísico, o la existencia de Dios. Y el otro es lo artístico, porque realmente como en el arte se parte de la subjetividad, pero realmente nadie puede decir que algo esté mal o esté bien. Por ejemplo, no sé, un género musical, ¿no? Género musical, no, pues que es pésimo, ¿no? Bueno, no es que sea pésimo per se, sino que a ti no te gusta, ¿no? Es subjetivo lo que a alguien le gusta, a otra persona la puede odiar sin ninguna razón. Yo tengo un amigo músico que, pues, es productor también musical y, pues, él graba tanto a banda como rap, eh, rock, punk, metal y todo. Entonces, él tiene una frase, ¿no? Para gustos, los colores, ¿no? Porque, hey, ¿cómo te gusta esa música? ¿Y cómo te puede gustar eso? ¿Y cómo te puede gustar el reggaetón? ¿Y cómo te puede...? Bueno, es que a cada quien le puede gustar lo que sea, ¿no? Y esa frase para los gustos, los colores, es muy, muy, muy aplicada aquí, porque a alguien le puede gustar el azul y a otro el verde, pero eso no quiere decir que uno de los dos está mal, ¿no? Son simplemente gustos. Entonces eso aplica aquí que un conocimiento artístico pues no puede ser comprobable como tal porque no se puede establecer quién tiene razón y quién no, aunque también hay bases más o menos objetivas sobre lo correcto que es algo. Por ejemplo, la música, que vaya en un tempo bien establecido, que tenga una serie de cuestiones eh, de estructura. Sin embargo, cada vez hay más fusiones en géneros y cada vez hay más libertad en cuanto a la estructura en cómo se hace una canción. O inclusive tenemos cuestiones como en el jazz, en el cual pues hay improvisación, mucha improvisación y además hay mucho cambio de tiempo y puede estar inclusive una persona tocando en un tempo y otra en otro, inclusive en un tono y en otro tono, ¿no? Y están tocando ya los dos y se supone que está tocando la misma canción. Se vuelve muy complejo. Entonces, a eso se refiere con la cuestión de la metafísica, que no puede ser científica, ni en lo religioso, ni tampoco lo artístico, ¿no? Porque no parten, porque parten demasiado de una cuestión que no es comprobable y en algunos casos no es, eh, pues más bien es totalmente subjetiva, como el caso que les acabo de mencionar de la música. No falseada, es decir, que hasta el momento no se ha demostrado que sea falsa. Entonces, resumiendo esto, o sea, una teoría falsable es aquella que tú puedes demostrar, bueno, que no hace, que hasta ahorita se ha demostrado que no ha sido falseado. Cuando es falsable, es que puedes demostrar su veracidad o tu falsedad, ¿no? Y no falseada es que aún no se ha hecho, pues, tal como dice aquí. Por lo tanto, ¿qué es un conocimiento científico? Es el mejor conocimiento disponible en esta época. A fines prácticos y útiles de la tecnología y la comprensión que manejamos en nuestra época, es plausible de ser refutado en un futuro con mejores técnicas de medición y nuevas teorías explicativas. Hasta aquí nuestro repaso por el falsacionismo de Popper. Ok, este canal, esperen, le he puesto el nombre por aquí. A ver. Aquí está el nombre. El canal ese se llama Filosofía Analítica, no se lo recomiendo, está muy, muy bueno porque la información la pone de una manera muy sencilla. Uno de los ejemplos clásicos de Popper es, él hacía, por ejemplo, una reflexión, ¿no? Que decía, no, pues, una frase, todos los pájaros son negros, ¿no? Alguien que solo ha visto pájaros negros y ha visto más y más pájaros negros puede decir que todos los pájaros son negros, ¿no? Sin embargo, está haciendo una deducción a partir de un solo caso, es decir, lo que él no sabe es que tal vez, como él no los ha visto, en otro lado existen pájaros blancos, ¿no? Entonces, la manera que se hace la ciencia, que es de la verificabilidad, era decir, solo hay pájaros blancos, entonces me voy a poner a estudiar pájaros blancos y en efecto voy a contar que solo hay pájaros blancos, ¿no? Y la falsabilidad o el falsacionismo es decir, bueno, hay pájaros blancos, pero ¿qué tal? Vamos a ponernos a prueba si es que no hay más de otro color, ¿no? Que es buscar en el mundo, buscar excesivamente si no hay otro tipo de pájaros
Y entonces toparte con que sí, hay otro tipo de pájaros, que no todo se limita a tu percepción del momento. Ok. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Pero les digo, esto de un punto de vista muy positivista porque en muchas otras disciplinas realmente hay cosas que no se pueden comprobar, ¿no? Entonces, dentro de esta misma óptica positivista, aquí René Descartes nos dice que dentro de las características del método científico, este debe ser riguroso, ¿no? Es decir, que todos los pasos que sigas, que tengas que hacer, los sigas al pie de la letra, es que seas riguroso en lo que estás haciendo, ¿no? Que hagas, por ejemplo, el experimento como se tiene que hacer, lo midas con lo que se tiene que medir, no se le digo que estamos centrados en ciencias naturales, ¿no? Y hagas todo muy, 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 muy meticulosamente, ¿no? Eh, la objetividad, pues que lo hagas desde el punto de vista más neutral que tú puedas, ¿no? La progresividad es que el conocimiento pues, se va acumulando, pero también se va diversificando. La racionalidad, pues que sea basado tu conocimiento que estás generando en la lógica y en el razonamiento. Y la verificabilidad es esta cuestión de que pueda realmente comprobarse si esto es verdadero o no. Les digo, esto es una cuestión muy positivista y volvemos al tema de los paradigmas, ¿no? Si nos acordamos en sesiones anteriores, los paradigmas es la manera en que se ve el mundo, ¿no? La manera en que se dice que se tiene que hacer la ciencia en un momento determinado. Y realmente muchas de las cosas, de los temas que estamos viendo aquí, los estamos viendo no porque a mí se me haya ocurrido de manera unilateral, sino porque ya venían digamos, en su retícula de estudios, en su temario, en el temario de la materia, que me precede obviamente, ya venía a tocar ciertos temas. Por ejemplo, este tema de Karl Popper venía ya en el temario. El tema, toda esta cuestión de ver cuáles son las características del método científico también venía en el temario. Y toda esta serie de cuestiones de ver la parte de el método deductivo y ver mediciones y ver ese tipo de más de cosas positivistas también venían en la retícula, ¿no? Yo las abordo, pero también les trato de nutrir un poco más al respecto, porque esta es, digamos, la visión clásica y la que está rigiendo actualmente en el mundo, ¿no? Entonces, el ejemplo de que el paradigma se impone es este, ¿no? De que ya estaba de alguna manera, hay un consenso general en que la ciencia se tiene que hacer así, como dice aquí, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, hay muchas maneras diferentes de hacer la ciencia y es lo que también vamos un poco a ver. Que cuando yo estaba en el tecnológico y eso, realmente nos decía las cosas tal cual, ¿no? O sea, no se ponían a estar reflexionando en este tipo de cosas como yo les hago con ustedes, ¿no? Y a mí me interesa que ustedes desarrollen su propio pensamiento. Eh, realmente, básicamente hay dos maneras de enseñar, ¿no? O de que una escuela hay dos maneras de, ahora sí que hay dos escuelas de pensamiento para la pedagogía prácticamente, ¿no? Hay donde te enseñan a obedecer y donde te enseñan a pensar, ¿no? O sea, a mí me interesa o sea, es importante tener un orden, pero que empiecen que fomenten el pensamiento propio, que ustedes empiecen a pensar por sí mismos y empiecen a cuestionar las cosas, inclusive que pues, me pueden cuestionar lo que yo les estoy diciendo, no se pueden agarrar y pueden ir a otras fuentes, obviamente entre más fundamentadas mejor, y decir, no, profesor, es que la verdad lo que se está diciendo tiene tal y tal y tal cuestión que a mí, de acuerdo a lo que yo leí, no es correcto, o no me cuadra de todo, o tengo una duda, o qué pasa si esto, para que ustedes puedan desarrollarse mejor como personas y como profesionistas, ¿no? Porque lo que a cierto grupo de personas le interesa, las personas que están en el poder, es tener a una población que realmente no se cuestione nada y acepte todo lo que se les da. Entonces, tengan muy en cuenta eso, ¿no? Esa es mi aportación que yo les doy a ustedes, más que todo lo que les puedo enseñar. Es mi interés principal es que ustedes empiecen a pensar por ustedes mismos y que no acepten todo lo que se les da, ¿no? Porque también es muy curioso que en esta actualidad, habiendo tantas fuentes de información, muchas veces las personas y también inclusive muchos jóvenes, pues se quedan con la primera información que reciben, ¿no? Y ya no investigan más cuando hay todo un mundo para investigar, lo que es a través del Internet. También hay reportes de que la principal fuente de investigación de estas generaciones ya ni siquiera es en el Google, ¿no? Sino en TikTok, ¿no? Muchos se meten a buscar un tema en TikTok para ver qué dice alguien que sale en TikTok. Pues imagínense, ¿no?
muchos pueden decir, ¿cuál es el problema de eso? Bueno, el problema de eso es que cualquier persona puede decir lo que sea en TikTok, ¿no? Como salió esa muchacha a decir que el agua no hidrataba, ¿no? Imagínense. El agua no hidrataba porque en la botella del agua que compró ella decía que no hidrataba, entonces por tanto ella decía que el agua no hidrataba, ¿no? O sea, no sabe ni de dónde viene la palabra hidratación, ¿no? Hídrico, hidráulico, es el agua en sí, pues. Eh, bueno, ¿qué les puedo explicar? ¿No? ¿Qué más les puedo decir? O sea, es obviamente de la fórmula, la composición química del agua, que es dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno, ¿no? H2O, de ahí viene el propio nombre, ¿no? Entonces, que alguien venga a decir que algo no hidrata, porque no lo dice una botella, pues es bastante lamentable, ¿no? Pero más lamentable es que mucha gente consulte a ese tipo de personas que realmente no están bien informadas para aprender sobre algo, ¿no? Habiendo tantas canales, por ejemplo, como pedacitos que les pongo a veces extractos, canales de YouTube de gente realmente informada, o dejen ustedes YouTube, ¿no? Porque YouTube sigue siendo una cosa informal. Obviamente, si uno checa la información y si está, por ejemplo, como en este caso, íbamos a sacar Popper, y yo sé que lo que está diciendo sí va de acuerdo a una teoría, a una biografía que sí existe, pues no hay problema, ¿no? Pero luego hay personas que simplemente salen dando una opinión, una cuestión muy vaga sobre lo que sea, sin tener fundamento de nada, ¿no? Entonces, les digo, ahí es donde está un poco complicado para ustedes, o cuando alguien no sabe sobre un tema, es muy complicado que ustedes sepan que les está diciendo la verdad o no, porque simplemente no conocen del tema, ¿no? Y es por ello, me decía un compañero de ahí de la oficina, el que es muy joven, tiene 26 años, me dijo a mí y a otro compañero mío, a la persona de costos, que los libros ya estaban obsoletos, ¿no? Que eso de leer libros ya no se usaba, ¿no? Que no tenía ningún sentido. Es que la cuestión no es el libro en sí, no es o sea, igual a lo mejor los libros impresos a lo mejor como medio están obsoletos, ok, pero también hay PDFs, también hay libros digitales, también hay audiolibros, o sea, no es el formato lo que nos estamos refiriendo nosotros, es la manera de procesar y de presentar y publicar la información. ¿Por qué? Porque los libros tienen detrás de sí un editor o una casa editorial que revisa los contenidos y no van a publicar cualquier cosa. Además, como ya les he dicho, los artículos científicos en su caso, pues ahí hay una serie de árbitros que están revisando, en el mejor de los casos, que esos conocimientos sean correctos. Aunque les digo, la única manera en que puedan realmente estar protegidos y saber ponderar qué información es buena y qué información no es buena es leyendo, ¿no? Leyendo y leyendo y leyendo diferentes fuentes y pues estudiando, ¿no? Y con la misma escuela preguntarle a sus profesores sobre los temas, ¿no? Porque hasta en el mundo científico hay sus problemas, ¿no? En cuanto a información, está el caso de una persona que presentó ante una revista, creo que era la revista Nature, es decir, Nature en inglés, que había descubierto un organismo, ¿no? Y él puso que había descubierto un murciélago que tenía unas cuestiones ahí venenosas y había puesto el nombre de un Pokémon, ¿no? Y en una ciudad que no existía, ¿no? Y ya iban a publicar ese archivo, no lo publicaron, pero ese artículo no lo publicaron porque para publicar hay que pagar y la persona no había pagado, ¿no? Entonces, para todo hay que tener mucho cuidado porque a veces se hacen como mafias y las personas que tienen que revisar no revisan. A mí me han llegado artículos para que yo sea referee y realmente dicen puras tonterías, sinceramente, y con todo respeto, ¿no? O ni siquiera están bien escritos, ¿no? Entonces yo hago mis observaciones y simplemente no me vuelven a hablar, ¿no? No me vuelven a hablar y van y buscan a otra persona que les diga que sí, que les dé el plumazo y eso se publica. Me han llegado inclusive cosas que ya están publicadas. Me han llegado cosas que están publicadas en físico y me piden a mí el arbitrio para que se publique, por ejemplo, en digital, porque no puede ser el mismo referee. Y yo he visto que hay unas cosas lamentables, ¿no? Que ya ni siquiera del contenido, de que dice que sea verdad o no, sino de la manera de redactar, ¿no? Por ejemplo, eh, la intercomunicación entre dos países o entre dos personas, dijo,
cuando dices intercomunicación ya estás haciendo referencia a que está entre dos cosas, porque es intercomunicación. Ya hay una necesidad de decir entre dos personas porque ya lo dijiste. La forma correcta es la intercomunicación del país tal y tal o de los países, o decir la comunicación entre los países, porque si no es un pleonasmo. Entonces, cosas como esas ya están publicadas. Pues. Por eso le digo, hay que tener mucho cuidado y en lo que más nos podemos basar es pues, en los artículos científicos y aún así les digo, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ustedes se van a decir su propio criterio y siempre busquen a saber más, ¿no? No se conformen tampoco con lo que se les dice aquí, nada más ustedes busquen por otros lados, ¿no? Entonces les digo, esto viene al caso porque esta visión del método científico es positivista, por eso les pongo aquí a René Descartes. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pasar más a los enfoques. En algunos lados le llaman enfoque y en algunos lados, a otro lado le llaman métodos, ¿no? Aquí tenemos que los métodos de investigación, fíjense, estos son los monometódicos, ¿no? De un solo método. Estos pueden ser cuantitativos o cualitativos. Ahorita vamos a ir viendo más a detalle. Estas gráficas son del libro de Metodología de la Investigación, quinta edición de René Sampieri, y aquí yo les voy poniendo la fuente, ¿no? Esta es la gráfica general, obviamente no van a alcanzar a ver, entonces la dividí en dos. Tenemos aquí, ya le llama enfoque de investigación, está el cuantitativo. Cuantitativo, básicamente, es el, como ya lo hemos dicho, pero vamos a recordar, usa la recolección de datos para probar hipótesis, ¿no? Se basa en cuestiones que sean medibles. Está muy relacionado, por ejemplo, con el enfoque positivista, por ejemplo, y con el post-positivista. Entonces, con esos paradigmas, perdón. Y está hecho para establecer o determinar, identificar patrones de comportamiento y probar teorías o establecer leyes, por ejemplo. Entonces, en sus características es que mide fenómenos, utiliza, como hemos mencionado reiteradamente, la estadística para comprobar una correlación, por ejemplo, pone hipótesis a prueba y también hace análisis de causa y efecto o correlaciones, ¿no? En cuanto a su proceso, pues es secuencial, lo va por etapas y esas etapas siempre deben ir en el mismo orden, estrictamente en el mismo orden. Eso es lo que lo diferencia mucho del cualitativo, por ejemplo. Es deductivo, es probatorio, es decir, es como se acaba de ver anteriormente, es algo que tiene que ser probado, ¿no? Que puede estar sometido a prueba, ¿no? Y analiza la realidad objetiva. Sus beneficios o bondades, le llama Sampieri, es que como es basado en un método muy pues riguroso y que no va a cambiar, se supone que sus resultados son generalizables, porque además habla de cuestiones, como le digo, de cuestiones de la ciencia natural, donde sí se pueden, es más fácil hacer generalizaciones. Ahora sí, hay te digo, sus asegúnes, por ejemplo, en cuestiones de hidrodinámica, ¿no? La hidrodinámica te dice que pues una superficie entre menos rugosidades tenga, es decir, entre más lisa sea una superficie, por ejemplo, como este mouse, que es totalmente liso, entre más liso sea un objeto que esté en el agua, más fácilmente y rápidamente se va a poder desplazar. Sin embargo, hay especies de tiburones que no son completamente lisos y son más veloces, y eso les da mayor velocidad, lo cual contradice totalmente a la hidrodinámica, ¿no? Sin embargo, es una cuestión de ciencias naturales, ¿no? Y no se sabe por qué, realmente. Entonces, tenemos eso, tiene el control de fenómenos porque son cuestiones que tú las puedes manipular, ¿no? Es muy preciso, se puede replicar, es decir, se puede decir, mira, yo encontré esto y apliqué tu método y fíjate que no es así. Entonces, también se puede usar para predecir, aunque les digo, esa predicción a veces se ve limitada cuando el fenómeno es muy complejo, como en el citado caso de los huracanes. Luego tenemos el enfoque cualitativo, eh, y el cual pues usa la recolección de datos sin que sea esto necesariamente numérico, ¿no? Puede prescindir de los números, ¿no? Y su fin es descubrir o sobre todo explicar cuestiones, ¿no?
y desde un punto de vista interpretativo, ¿no? O sea, es como se maneja. Entonces, en sus características, explora fenómenos con mucha profundidad, ¿no? Se conduce básicamente en ambientes, pues digamos, cotidianos, ¿no? Aquí sí naturales, pero pues para no confundir. Los significados se extraen de los datos que se encuentran y no se fundamenta en la estadística. Es decir, no importa tanto la cantidad que tú vayas de personas que vayas a entrevistar, por ejemplo, sino la información que te pueden dar. Está, por ejemplo, me pasó una vez a mí eh, en la maestría que me preguntó una compañera que ella es economista. Me preguntó, oye, ¿y tú a cuántas personas vas a entrevistar? Yo estaba haciendo una investigación sobre la cuestión de la eficiencia energética y edificaciones, pero desde una perspectiva de implementación, que tiene que ver con las personas que trabajan en las instituciones públicas. ¿Qué es lo que pasa con eso, no? Entonces me dijo, ¿cuántas personas va a entrevistar? Y yo decía, ¿cuántos? Son como 15, ¿no? Y me dijo, oye, ¿pero qué onda con tu universo muestral? O sea, o sea, se refería a que era muy poquita gente, ¿no? O sea, eso es muy poquita gente, ¿no? Me dijo, pues es que a mí no me interesa que sean, o sea, es que yo voy a ir, por ejemplo, al municipio al ayuntamiento de La Paz, y a lo mejor ahí trabajan 1000 personas, pero a mí realmente no me va a aportar mucho preguntarle a gente que no tiene nada que ver con lo que yo estoy investigando. A mí me interesa perdón, a mí me interesa preguntarle a la gente que está relacionada con lo que yo estoy estudiando. A mí no me sirve de nada preguntarle al portero sobre eficiencia energética, no me sirve de nada preguntarle a, no sé, al contador sobre eficiencia energética, ¿no? Puede, a lo mejor podría ser, pero de mi primera selección realmente no venía mucho al caso, ¿no? Yo tenía que ir con la gente que estuviera relacionada con la construcción, con las licencias, con ese tipo de cosas que era más relacionada con mi objeto de estudio, que es la eficiencia energética, ¿no? Entonces ahí está la diferencia entre el enfoque cuantitativo y el cualitativo, ¿no? A mí realmente viene relevante, o sea, no me hubiera servido de nada entrevistar a todos los del ayuntamiento, por ejemplo. Pero para un enfoque cuantitativo, entre más gente, que es el opuesto, entre más gente entrevistas, pues mejor. Pero buscas datos muy generales, pues. Entonces, el enfoque de cada uno es muy diferente. Entonces, además de esto, pues, el proceso pues, es inductivo, es recurrente y no tiene una secuencia lineal, ¿no? No es como el cuantitativo que tienes que ir 1, 2, 3, 4, sino va variando, ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Y bueno, de los beneficios de aplicar el enfoque cualitativo, más bien en lo que tú realmente te debes de tratar de aplicarlo cuando es lo que estás buscando, es que cuando tú estés buscando tener una profundidad de significados, que quieras ir a los significados más profundos de lo que quieres hallar, no solamente a cuestiones superficiales, ¿no? Es mucho más amplio y pues te da mucha riqueza interpretativa, ¿no? Consigues tanta información que te puede realmente ver, te permite realmente ver la complejidad de algo, ¿no? Y pues también contextualizas el fenómeno. Y finalmente están los métodos, el enfoque mixto, ¿no? Que es una combinación del enfoque cuantitativo y el cualitativo, que de hecho vamos a ver un ejemplo real, ¿no? De una investigación así, más adelante. Y bueno, en el caso del proceso del enfoque cuantitativo, tenemos estas fases, ¿no? De acuerdo, lo hemos expuesto de diferentes maneras, pero de acuerdo en el análisis Sampieri, en 2010, se empieza por plantear una idea, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres estudiar, investigar, ¿no? Después planteas el problema en torno a ese tema que tienes. Después haces una revisión de la literatura, es decir, te vas, ya lo hemos mencionado, pero lo vamos a recalcar, vas, investigas todo lo que se ha escrito referente a ese tema o temas similares para que te des una idea de a dónde se ha llegado en el conocimiento y tú dónde puedes partir. Inclusive, puede que tú hubieras identificado un problema o o hubieras planteado que hace falta una cosita de investigar y cuando tú vas y revisas, fíjate que ya lo investigaron, ¿no? Entonces, pues ya, tú ya no lo investigas o lo investigas de otro punto de vista o investigas otra cosa porque ya fue investigado, para eso también te sirve, ¿no? Después, ahí tú trazas o delimitas cuál es el alcance de tu estudio. Tú vas a estudiar no sé, eh, la alimentación en la ciudad de La Paz, pero ¿qué vas a estudiar? ¿Toda la población? ¿Vas a estudiar
en niños y jóvenes, ¿de qué edad? Entonces tú lo vas acotando, ¿no? O vas a estudiar hombres y mujeres, o solo mujeres, o etcétera, ¿no? Entonces tú lo vas a ir delimitando, ¿no? Después es la elaboración de la hipótesis, ¿no? La definición de variables, que es decir, si pasa, yo creo que esto es lo que está pasando, ¿no? Y en eso tiene que ver A y B, esas son tus variables, ¿no? Según lo que tú estás previendo. Y siempre tiene que ser antes del experimento, obviamente. Para, les digo, el enfoque positivista y cuantitativo de la investigación. Después ya desarrollas tu investigación, en lo cual después la séptima fase es definir y seleccionar la muestra, que hay una serie de fórmulas que a ti te van a decir, a ver, si tu universo muestral, si en tu ciudad hay 50.000 personas, pues tú, para que esto sea válido, mínimo tienes que estudiar 2.000. Es un ejemplo, ¿no? Hay una fórmula que te lo dice. Entonces tú ya determinas tu muestra, o universo muestral se llama, y ya haces tus entrevistas o tus encuestas, por ejemplo, ¿no? Que es el paso número 8, recolectas esos datos, los analizas y los conviertes en información. Recordar cuál es la diferencia entre dato e información, te lo dejo a tarea, ya lo hemos revisado antes. Y finalmente elaboras el reporte de resultado, ¿no? Entonces tenemos que, hay varios puntos que menciona el autor sobre esto, pero les puse unos que no hemos mencionado tanto y que vienen mucho al caso. Tenemos como característica de los estudios cuantitativos, siguen vamos a remarcar este patrón predecible y estructurado, ¿no? Y debes de tenerlo muy en cuenta antes de empezar a recolectar los datos. En una investigación cualitativa se pretende que todos los datos sean generalizables, ¿no? Es decir, que lo que tú encuentres en una pequeña muestra aplique a todo el universo, ¿no? Por eso haces una selección estadística que sea representativa, ¿no? También se supone, está guiado a que lo que tú encuentres en el proceso cuantitativo, en el enfoque cuantitativo, pueda ayudarte a predecir otros futuros escenarios, ¿no? Ok. Y dice uno que ya hemos mencionado, pero vamos a destacar: la investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales. Y la búsqueda cuantitativa acude a la realidad externa del individuo. Entonces, ¿cómo que la realidad externa del individuo? Hay dos realidades, ¿no? Según este enfoque. La primera realidad es la interna, ¿no? Que son las creencias, las presuposiciones y experiencias subjetivas de las personas, es decir, lo que más bien se conoce como la doxa, ¿no? Son una serie de creencias y suposiciones, ¿no? Estas pueden ser muy vagas o pueden ser muy generales, o hasta estar muy estructuradas, pero no dejan de ser simplemente creencias, ¿no? Y la segunda realidad se considera aquí, que es la objetiva, que es externa y dependiente de las creencias que tengamos sobre ella. Por ejemplo, la autoestima, o sea, tengamos o nosotros no ideas sobre la autoestima es una cosa y ahí está, ¿no? Una ley es algo que allí está establecido independientemente de lo que nosotros creamos, ¿no? Etcétera, ¿no? Son cosas que ocurren. O sea que a pesar de que lo que nosotros pensemos de esa cosa, eso existe, ¿no? Según este enfoque. Es decir, pienses lo que tú pienses, existe, por ejemplo, el mundo o un edificio. O sea, independientemente de lo que tú pienses, eso existe, ¿no? Es algo objetivo, es decir, es algo que no depende de tu percepción. Que bueno, eso es muy rebatible en las ciencias sociales, pero bueno, en ciencias naturales así es, ¿no? Se toman las cosas como existentes, como hayamos visto, la pregunta ontológica es que las cosas existen, ¿no? Ya lo vimos en sesiones anteriores. Entonces, así se toman las cosas como son. Y como esta realidad es independiente de lo que nosotros pensemos, es susceptible de ser conocida. Entonces, para el proceso cuantitativo de investigación, entre más información tengas sobre lo que estás estudiando, para ellos es mejor, ¿no? Porque estás abarcando más, ¿no? Y bueno, tienes que ir registrando todo lo que vas haciendo, ¿no? Eh, Sin embargo, no quiere decir que en el enfoque cuantitativo no se considere los objetivos. O sea, está basado en el objetivo, pero los objetivos también existen y poseen valor para los investigadores. Vamos a leerlo aquí. Pero de alguna manera este enfoque se aboca a demostrar que también se adecua el conocimiento a la realidad objetiva. Es decir, qué tanto se parece lo que nosotros pensamos con lo que realmente es lo que le importa al método cuantitativo. Ahora vamos con el método cualitativo, ¿no?
En el enfoque cualitativo, ya hemos visto que ocupa mucha mano de la recolección de datos o de información sin que el número sea importante, ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, muchas veces, las primeras investigaciones o acercamientos que hacemos a la realidad o a lo que queremos investigar nos dicen o nos generan más preguntas o nos cambian el rumbo de lo que queremos hacer. Si recordamos, nos vamos a regresar, el proceso cuantitativo es muy lineal. Es 1, 2, 3, 4 y así tiene que ser para que nos salga algo. Es decir, si estás haciendo un experimento químico, por ejemplo, o físico, si mezclas una sustancia cuando lo vea, pues vas a tener un problema probablemente, ¿no? Vas a crear inclusive una situación de riesgo. Por eso tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y porque además, pues debes de seguir una secuencia lógica de las cosas. Pues un ejemplo muy así para que les quede, que les transmitas, por ejemplo, el hacer comida, ¿no? Al hacer comida, digo, no es algo científico, ¿no? Para hacer comida tienes que seguir, lavar las cosas y lo picarlas y demás, tienes que seguir un caminito muy, muy, muy metódico para poder llegar al platillo, porque si haces las cosas al revés, si primero fríes la cebolla y después la capeas, pues o sea, no te va a quedar bien, ¿no? Es algo muy similar, ¿no? Tienes que llevar un caminito muy, muy establecido. Y aquí en el proceso cualitativo sí empiezas por la idea y planteas un problema, pero aquí primero puedes revisar la literatura existente y después irte al campo, o puedes irte al campo y después revisar y según lo que encuentres replantearte, o sea, es muy dinámico, ¿no? Y después de esto, igual, estos números de fases pueden no tener, o sea, realmente puede que primero hagas el 4 y te regreses a este y luego hagas el 3, o sea, realmente no es tan lineal como el otro. Entonces, ya después haces una concepción de diseño de estudio y puedes estar regresando, por eso esa flechita significa esto, ¿no? Puedes estar regresando, te puedes hacer conseguir tu diseño y regresarte a la literatura a ver si encuentras algo similar y después es más difícil, ¿no? Define la muestra inicial del estudio y el acceso a esta, es decir, como en el caso que les dije del ayuntamiento, dónde está la muestra y cómo voy a tener acceso a ella, ¿no? Recolecta los datos, analiza los datos y los interpretas y haces tu reporte final, pero digo, en cada punto de estos puedes estar regresando a la literatura existente, inclusive puede llevar a replantearte el problema, por ejemplo, si determinas que no puedes, como me pasó a mí una vez, no puedes acceder a las personas que les quieres preguntar, pues tienes que regresar y hacer otra cosa, ¿no? Porque no vas a poder obtener la información que necesitabas. Si quieres entrevistar, no sé, al gobernador, por ejemplo, y a su comité, y eso es básico para tu investigación, pero no puedes hacerlo, entonces tienes que regresar y la tienes que replantear, no tienes que decir, bueno, es que yo no puedo hacer eso, voy a hacer otra cosa, porque simplemente no puedes conseguir la investigación. Por eso dice aquí que la investigación cualitativa con frecuencia es necesario regresar a etapas previas, ¿no? Como les decía, se puede estar redefiniendo al cada vez estar regresando. Inclusive también otra cosa que pasa en el proceso cualitativo de investigación, ¿quién se lee? Pequeño error. Cualitativo. Investigación, es que muchas veces se hace encontrar con que resulta que tienes que entrevistar a más gente de la que has pensado, porque a veces una entrevista te lleva a otra persona y a otra persona y tienes que seguir investigando, ¿no? De hecho, también se le llama con la técnica bola de nieve, porque eh, conforme vas bajando, la bola se hace más grande, es decir, vas topándote con más gente que te para información y tienes que, que abordarlo, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta sesión y en la próxima sesión vamos a ver cuáles son las diferencias entre estos enfoques y vamos a ver el ejemplo que les estaba diciendo. Entonces, sería todo por esta sesión y nos vemos en la próxima.